el más kirchnerista tal vez hoy de los ministros del gabinete, el más cristinista de los ministros del gabinete en la localidad de Avellaneda. Están nuestros invitados en la mesa redonda, Isaac Rudnick, que es director del Instituto de Investigaciones Sociales, Económicas y Políticas de la agrupación Libres del Sur, y Raúl Aragón, un amigo de la casa ya, que es consultor de opinión pública, analista político. Isaac, Cristina habló mucho de las empresas y habló mucho de la inflación y habló mucho de la generación de los precios en la Argentina, responsabilizando en un punto a las empresas. Y ustedes desde Libres del Sur, los movimientos sociales, vienen planteando una carrera desventajosa del salario social con respecto a la inflación. ¿Cómo interpretaste el discurso de Cristina? Ahora vamos a mostrar los números de ustedes. Lo que pasa es que es difícil evaluar los discursos sin un contexto histórico, porque hay que recordar que el proceso inflacionario tiene un antes y después del 2007-2008, cuando realmente empieza a subir los precios y empieza una carrera inflacionaria que se va incrementando. ¿Y cuál fue la decisión del gobierno, del primer y segundo gobierno de Cristina? No fue tomar esta actitud de ponerse en comunicación con las empresas y tratar de limitar cuáles eran sus ganancias, de hacer una trazabilidad, que es lo que se llama, desde que el producto sale de la fábrica hasta que llega al consumidor, y quiénes son los sectores que tienen las mayores ganancias, cómo se distribuyen y cómo llegan al consumidor. ¿Cuál fue la actitud que conocemos todos de aquel momento del gobierno de Cristina en el 2008? Intervenir el INDEC. Intervenir el INDEC y meter el problema de la inflación Guillermo Moreno fuerte y la intervención debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Entonces, pasamos muchos años con esa situación. Desde el 2008 hasta el 2015, pasamos 7 años de intervención del INDEC ocultándose la situación de la inflación. ¿Y vos ves en aquel entonces un origen de la problemática que estamos viviendo hoy? Claramente. Claro, claramente, porque desde ahí no hubo un crecimiento de la oferta en proporción al crecimiento del consumo. Entonces, el crecimiento del consumo, obviamente, lo aplaudimos todos, y nosotros creemos de que tiene que continuar de manera ascendente, sobre todo subiendo el poder adquisitivo de los sectores populares. Que eso es justamente lo que el último trabajo del instituto que vos dirigís. Acá tenemos estos números, no sé si los estamos viendo. Aumentos en los alimentos, mayo un 4,2% es tu registro, primeros 5 meses más 37%, y teníamos por ahí una comparación con el aumento de asignaciones y salarios, que están muy por debajo de ese 37% en cuanto a cómo escalaron, ¿no? Claro, en el mismo periodo la asignación universal por hijo creció un 12%, y el salario mínimo vital y móvil creció un 22%. Un 22%. Entonces, eso va en consonancia con lo que hoy todos hablamos y sabemos, todas las consultoras lo tienen absolutamente claro, y el propio INDEC lo va confirmando en sus propias publicaciones, que es la fragmentación de la sociedad entre un sector cada vez más amplio, que hoy está alrededor del 40% por debajo de la línea de pobreza, que va siendo muy castigado permanentemente por este proceso inflacionario. Ahora, en estas cifras me planto para la próxima pregunta, y lo incluyo ya a Raúl. Estos números y esta carrera muy desde atrás del salario social, digamos, con respecto al aumento básicamente de los alimentos, que es en lo que más se va este salario social, ¿vuelve la conflictividad social como inevitable? Sí, yo creo que sí. Mirá, hay una relación muy estricta entre inflación y salarios que termina determinando calidad de poder adquisitivo, y poder adquisitivo es calidad de vida. Cuando esa calidad de vida baja por abajo de determinado nivel, tenés un aumento de la conflictividad social inevitable. ¿Qué es lo que está buscando evitar este gobierno? Hay algunas medidas, no alcanzan para arreglar esto, pero por ejemplo,
El aumento del mínimo no imponible en sueldos, digamos, algo mejora, son 500.000. El aumento de los topes de facturación para las primeras 4 categorías de monotributo, que lo aprobó una idea de Sergio Massa, que se aprobó ahora, implica que vos vas a seguir pagando la misma alícuota, el mismo valor absoluto, pero pues facturar más. Y las primeras 2 categorías, la A y la B, se elimina totalmente, además de eso se elimina totalmente el componente impositivo, solamente queda el componente previsional en la construcción del valor. ¿Sabes a dónde voy? Y ahí Isaac también, que está en un movimiento social, puede tener una posición muy particular y de una visión muy privilegiada, aunque por ahí no es el término si hablamos de movimientos sociales. Lo que creció en las últimas semanas es el conflicto del gobierno nacional con los movimientos sociales que no son adeptos al gobierno. O sea, hay una pelea por el control de lo que habitualmente llamamos la caja de los planes sociales entre el gobierno y los movimientos sociales que están a la izquierda del gobierno y fuera de la estructura del pero gobierno. no solamente perdón, ya te dejo, no es solamente el gobierno nacional. Hay un sector muy importante de gobernadores que está construyendo un proyecto para que el control de los planes pase directamente a las gobernaciones, a las provincias y a los municipios. Sí. Entonces ahí hay otro componente que es tiene muchas aristas. Una es básica, que le quitas capacidad de movilización a las organizaciones sociales, con lo cual le quitas capacidad de presionar al gobierno con cortes de ruta, marchas, etcétera, para obtener más planes o obtener aumento en el valor de los planes. Es bastante complejo. Ahí es una jugada ¿Cómo compleja. se vive, Isaac, desde dentro de un movimiento social esta discusión que se armó casi ya es interpares, ¿no? Porque del otro lado, sentados del otro lado del mostrador, hay dirigentes de los movimientos sociales que apoyan al gobierno. Sí, lo que yo te puedo decir es lo que nosotros observamos en los barrios populares, la situación que observamos en los barrios populares, donde esto, que es una realidad palpable, que es el aumento permanente de las canastas básicas, en particular de los alimentos, no tiene un correlato en el incremento de las remuneraciones que se reciben, no solamente de las asignaciones sociales, sino de la remuneración del trabajo informal. O sea, claro, el trabajo del INDEC es muy importante porque muestra, por ejemplo, que el año pasado, con una inflación del 52% de punta a punta durante todo el año, hubo una compensación para los salarios en blanco. Los salarios en blanco se incrementaron aproximadamente 54-55%. Pero los salarios, esto es publicación del INDEC y nosotros la reafirmamos permanentemente, los salarios de los trabajadores informales crecieron un 40%. O sea, hay una pérdida muy importante y las publicaciones que vienen durante este año, que vienen dándose en los primeros meses del propio INDEC, corroboran la misma proporción entre lo que reciben los salarios informales y el incremento de la inflación. Entonces, cuando nosotros vamos y planteamos de qué hay en los barrios, nos movilizamos y vamos y planteamos de qué hay en los barrios una situación cada vez más angustiante, no la estamos inventando, no es un invento, digamos, y no hay una puja por ninguna caja. Digamos, esto me parece que es importante aclararlo. No hay una puja por ninguna caja, hay una puja. Bueno, el gobierno está queriendo redireccionar cuáles son las unidades ejecutoras en las cuales se anotan los beneficiarios de los planes sociales para recibirlos. ¿Cuál es el origen? Eso es un Pero a ver quién se va a hacer cargo de... Sería interesante reflexionar por qué surgen y cómo surgen los movimientos sociales y cuál es el comportamiento de las instituciones que deberían darle respuesta a situaciones que son cada vez más angustiantes y que no la niega nadie, digamos, que viven los sectores populares. Los estados, en sus versiones nacionales, municipales y provinciales, no llegan al fondo de esa situación. No han llegado en los últimos años al fondo de esa situación. Y entonces surge naturalmente movimientos sociales que no son más que la autoorganización de los vecinos y vecinas de los barrios que necesitan buscar vías de solución directa
Por un lado surgen los movimientos sociales que bueno, ya tienen un par de décadas largas Claro. en el protagonismo en primera línea, y surgen otros movimientos, o sea, surgen por derecha estos movimientos de enojados, desencantados. Milei. Y vos hiciste, Raúl, un trabajo que tenés muy fresquito sobre el fenómeno Milei, donde percibiste cierta caída. Sí, una caída fundamentalmente, y ahora voy a explicar por qué digo esto, fundamentalmente como consecuencia de dos declaraciones muy tremendas que hizo, una respecto de la libre portación de armas y la otra respecto del comercio, del libre comercio de órganos. Nosotros habíamos hecho un estudio nacional con varias variables, varias preguntas, y una que la habíamos terminado el 17 de mayo. Una de esas preguntas era en un escenario de primera vuelta, donde estaba incluido Milei. En ese escenario medía 18,3. Cuando hicimos esta segunda encuesta, que la terminamos ahora el 12 de junio, preguntamos primero el nivel de acuerdo con la libre portación de armas. Eso le da casi 70% de rechazo. En contra. En total. En contra. En contra, sí, rechazo. ¿Usted está de acuerdo con la libre portación de armas? No, casi 70%. Estoy redondeando los números. Sí, sí. Y respecto del libre comercio de órganos, le da 85,9, 86%. Abrumador en contra. Sí, la sociedad le puso un límite a Milei. Y a la vez, cuando medimos intención de voto en el mismo escenario de paso, es decir, pusimos los mismos nombres, Milei baja de 18,3 a 13,1, pierde 5,2 puntos, que es casi un tercio de su intención de voto 3 semanas Ahora, antes. ¿esto es definitivo o hay que esperar? No, yo creo que hay que esperar, pero tampoco está haciendo muy bien los deberes para recuperarse. Lo de Margaret Thatcher es una barbaridad, no nos olvidemos quién fue Margaret Thatcher. Esa fue la última, ¿no? Margaret Sí. Thatcher, Reagan. Margaret Thatcher es la que ordenó el hundimiento del buque Belgrano, que era un transporte de tropas desarmado que estaba afuera del área de exclusión que ellos mismos habían marcado, y lo hizo hundir únicamente para que se rompiera la conversación tripartita que estábamos teniendo en Perú, ¿se acuerdan de eso? Y hago una donde lo participo también a Darío Misraji, porque Milei se fue a Colombia en el cierre de la campaña electoral por el balotaje, terminó apoyando al perdedor. ¿Esto lo perjudica también a Milei? Yo creo que sí. Y siempre te perjudica apoyar a un perdedor, sobre todo si del que te gana es de extrema izquierda. Es una izquierda, no sé si tan extrema, pero es de izquierda, es un ex guerrillero de la FARC. O sea, apoyar al que perdió y que perdió frente a la izquierda es un error serio. Es un error serio. No sé cuánta ¿Fue visibilidad visible el mediática. papel de Milei en el cierre del candidato de la derecha que perdió? La verdad es que nadie sabe quién es Milei fuera de la Argentina, ¿no? Eso me parece que no tuvo incidencia en Colombia. Después, bueno, Acá. cómo puede jugar acá, eso es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, la verdad es que era un candidato. Lo que sí te diría que es un antecedente que a Milei debería preocuparlo, porque fue un candidato que fue cada vez más excéntrico, cada vez más fuera de tono en la parte final de la campaña, y creo que eso le jugó en contra y permitió el triunfo de Petro. Terminó perdiendo. Seguimos después del corte con este tema tan interesante, porque todos piden la palabra. Ya volvemos. Claro. Después Y bueno, la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, ha tenido lugar a imágenes inesperadas, ¿no? Como por ejemplo un encuentro entre Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, y Ben Stiller, la estrella de Hollywood, conocido por varias películas, Loco por Mary, Meet the Fockers, Zoolander, entre tantas otras. ¿Por qué lo fue a visitar Ben Stiller a Zelensky en un encuentro en el cual Ben Stiller le dijo: sos mi héroe al presidente ucraniano? Bueno, porque él es embajador de buena voluntad de la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Estaba en el marco, como suele ocurrir con muchos actores de Hollywood que tienen algún tipo de papel social en las organizaciones. Bueno, es el caso de Ben Stiller con esta organización dependiente de las Naciones Unidas. Y él iba a ir a la frontera con Polonia, donde, bueno, ya han pasado millones, más de 5 millones de refugiados ucranianos. Y aprovechando esa circunstancia, decidió ingresar al territorio ucraniano, ir hasta Kiev, donde se reunió con Zelensky, tuvo este encuentro que dio lugar, digamos, a este video y a este encuentro tan, de alguna manera, inesperado entre una estrella de Hollywood y un actor, ¿no? También es un papel parecido al de Osvaldo Laport, me dicen, ¿no? Como de embajador que él es de la ACNUR. Claro, exactamente, con un perfil más local, obviamente, Laport, pero bueno, tengamos en cuenta acá que son... Y sí, es de acá, sí. Son dos actores, ¿no? Pensemos esto, ¿no? Claro, Zelensky es un actor. pasado De hecho, hubo ahí algún
algún cruce vinculado con esto. Zelensky es un actor muy popular en su momento en Ucrania, ¿no? Obviamente nunca llegó al nivel de Stiller, pero... Bueno, y en la influencia de los, valga la redundancia, influencers de extranjeros, nos fuimos a la pausa con Isaac Ruknik, con Raúl Aragón y también con Darío Mizrahi por el papel de Javier Milei en el cierre de la campaña electoral en Colombia, y que bueno, terminó apoyando al perdedor. Ahora, la otra conclusión que viene de Colombia y nos puede terminar afectando es si es cierto que en la región se está dando un vuelco hacia la izquierda, y otra cosa que yo me pregunto es si lo que se está dando es un fracaso de aquellos que estuvieron gobernando durante la pandemia, ¿no? Edith, de las últimas, un dato muy cortito, de las últimas 15 elecciones presidenciales en América Latina, las 15 las perdió el oficialismo. Lo que pasa es que en muchos casos eran oficialismo de derecha y entonces por eso tenés una primacía hoy a la izquierda. Pero lo que se está dando, el fenómeno que trasciende todo, es derrotas de los oficialismos. ¿Coincidís, Raúl? Sí, coincido. Pero también hay que agregarle ahí algo que no es estrictamente político, sino que es el efecto pandemia. La pandemia, que nadie la sabía manejar, tuvo un efecto negativo en la calificación de imagen, en la aprobación de gestión, en todos los oficialismos del mundo, no solamente en América. Pero es cierto que ha habido un fracaso, digamos, como la mayoría eran de derecha, el fracaso parecería ser que hay un vuelco hacia la izquierda. Podría ser que el péndulo se esté volviendo hacia la izquierda también. Esto es posible, pero la aparición de los Milei en el mundo hace pensar que no tanto, ¿no? De todas maneras, y con esto termino, el problema de Milei es que digamos, vos no podés sostener, es como el bolero de Ravel, ¿viste? Que es una misma frase que se va repitiendo y va escalando. Y va subiendo. Lo que pasa es que eso tiene un límite, y él la largó 2 años antes, no llega a la elección, la tendría que haber largado 6 meses antes ese tono, no ahora. Ahora, pero no puede ser una estrategia de Milei de ensayo y error ahora de lo que la gente acepta y no acepta, porque el año que viene, digo, el debate por la venta de órganos por ahí no va a estar. Digo, decir, bueno, calibrar ahora qué es lo que quiere. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que yo adversario de Milei, digo, el adversario claro. tiene memoria, entonces te va a decir, pero vos estabas de acuerdo con la venta de órganos, lo vas a tener que defender. En un debate te lo van a tirar seguro. Por la cabeza, sin duda. Entonces ese proceso de prueba y error quizás tenga un costo bastante... Ahora, el ejemplo del triunfo de Petro en Colombia, frente a un candidato tan excéntrico como Hernández, ¿puede marcar que, en definitiva, determinados candidatos pueden crecer a un nivel, pero llegado el momento de la verdad en los votos para los cargos electivos, la gente prefiere la opción tal vez más tradicional? Sí, y en el caso de Petro también el componente corrupción, rechazo a la corrupción fue muy importante para volcarse a favor del... La diferencia fue escasa, no fue muy ajustada, creo que fue 50,4, 50,6 contra 49,4, sí. O al revés, no me acuerdo. Y festejaban que participó mucha gente y hubo un 58% de participación, que para lo que participa acá en la Argentina es bastante bajo. Hablábamos de esta ola de cambios en el continente y vos preparaste este mapa, Darí. Exactamente, es un mapa, elecciones en Sudamérica 2019-2022, las últimas 7 elecciones que hubo en Sudamérica. Hablamos antes del dato de toda América Latina, esto es específicamente Sudamérica. Vamos a ver que 5 de las 7 son triunfo de la izquierda. Arrancamos con Alberto Fernández ganando, lo ubicamos en la izquierda porque dentro del espectro político, si tenemos que simplificar, Juntos por el Cambio estaría claramente a la derecha de lo que plantea... Un gran milagro de la politología. Y bueno, es arbitrario, es muy reduccionista obviamente izquierda y derecha, pero todavía nos sirve para al menos orientarnos un poco. La calle Pou, triunfo en Uruguay, es uno de los dos que hay por la derecha. Después tenés Bolivia, izquierda regresando al poder después de lo que había sido el golpe y la presencia de Áñez. Tenés Perú 2021, izquierda después de mucho tiempo. Ecuador 2021, el otro caso de la derecha. Después tenés 2022 con Gabriel Boric de la izquierda y Gustavo Petro 2022 también, ahora este fin de semana, izquierda. Yo casi no lo firmo ni nada, pero muy probablemente tengamos que en octubre sumar a Lula en Brasil, ganando a la izquierda. Eso te iba a preguntar, es un viejo conocido nuestro, Lula, y un viejo conocido del kirchnerismo y de los que están gobernando la Argentina en este momento. ¿Es cantado que Lula gana en octubre? No, no es cantado, es probable, mide bien, pero
no está garantizada esa victoria. Lo que ocurre es que hay que tomar en cuenta que sacó, y corregime el número, creo que fueron 35 millones o 37 millones de la pobreza durante su gestión, ¿no? Eso deja un rastro en el imaginario, de la misma manera que el primer peronismo dejó un rastro en el imaginario. Y hay otra cosa, digo, la situación es muy adversa hoy para el gobierno de Bolsonaro porque sus principales proyectos han fracasado, porque la inflación es muy alta, porque está subiendo el combustible. Son condiciones en las que es donde perdió parte de su base electoral cuando él rompe con Moro. Te Isaac, digo, Eddie, perdóname que le quiero preguntar a Isaac, y ya lo aportás. Desde el punto de vista económico, ¿hay alguna razón por la cual se explique un giro a la izquierda de la región? ¿O la explicación es política y es esto que decíamos de los oficialismos que pierden porque la pandemia desesperó a la población en todos lados? No, lo que hay es claramente durante estos gobiernos que en algunos casos con esa orientación gobernaron muchos años en sus países, como Colombia o como Chile, Claro. Produjeron una situación de mucha profundidad y extensión de la pobreza. Entonces, esa situación se fue agudizando y fue generando, tanto en Chile como en Colombia, manifestaciones sociales asociadas a construcciones políticas que fueron creciendo, digamos. Lo de Colombia, lo de Petro, es un personaje, un dirigente que lleva muchos años. Es la tercera, ¿no? En la Sí, política. en eso se parece a Lula un poco, ¿no? Y en el caso de Chile es un proceso más reciente, con dirigentes surgidos 2011 en las luchas sociales. El estallido sin demasiado conocimiento. Contame lo que te dejé. Cortito la palabra en solamente, la boca. que lo que para mí refuerza un poco la hipótesis de que la explicación viene por el lado de un rechazo al oficialismo, es que ¿cuáles son los dos casos donde ganó la derecha? La calle Pou, después de 15 años de gobiernos de Frente Amplio, es decir, un oficialismo consolidado de izquierda y ahí vuelve la derecha. Y el otro caso es Ecuador, porque era Lenín Moreno. Es verdad que Lenín Moreno no gobernó, no tomó medidas de izquierda, pero Lenín Moreno llega al poder de la mano de Correa. Venía de Correa. Entonces, justamente son esos dos casos los que tienen hoy gobiernos de derecha. Y en la pandemia en Ecuador los cadáveres estaban en la calle, no te olvides de eso, ¿no? Eso necesariamente tenía que haberlo pegado. Tirábamos hace un rato y se lo preguntábamos a Aníbal Fernández, esto que dijo Daniel Scioli el fin de semana, de recordar que él le había dicho a Cristina que le gustaba como compañero de fórmula Guado de Pedro, y el ratón que quedó flotando de si no hay una fórmula ahí dando vueltas, por lo menos en la intencionalidad, no sé, psicológica de Daniel Scioli. ¿Es posible eso? ¿Es solo posible. un recuerdo? No, Daniel Scioli es un hombre con una extensísima experiencia política, no diría algo así gratuitamente, no es un comentario al pasar. Lo que me parece que está haciendo el ahora ministro es de alguna manera apareciendo en la cancha, a ver qué pasa. Con todo el derecho del mundo, con todo el derecho del mundo. Y yo no descartaría que él fuera el candidato de la unidad del peronismo, porque tiene una aceptación en todo el espectro peronista, ¿no? Nos tenemos que ir, Raúl. Gracias, Gracias a Isaac vos. Rutnik. Muchísimas gracias, equipazo. Nos volvemos.